Y hablemos de Bueno, vamos a continuar con las sexta jornada en Ugarte. Vamos a presentar el libro Memorias de la Generación del 900 y le damos la palabra al maestro Daniel Bofani, vicerrector de nuestra universidad. Buenas tardes a todos y todas. Eh, bueno, yo voy a hacer una presentación general de bienvenida institucional y de mucha alegría, porque en realidad para mí cada vez que se presenta un libro es una fiesta, es maravilloso. O sea, estoy ayornado con lo digital, obviamente, pero el libro, las páginas, el subrayado. Yo estaba combinando unos libros, encontré unas cartitas, unas cositas, ¿no? El libro tiene esa cosa maravillosa, esa poesía, sea cual fuere el contenido. Y además, bueno, quería este, obviamente acompañar este evento, esta jornada del Centro Ugarte, acá con los colegas, gracias por esta actividad, obviamente, esto está como costando mucho el sonido. Eh, y sí, no, bueno. Y entonces, eh, pensar que realmente estas actividades se puedan todavía seguir desarrollando, ya es una fiesta. Esperemos que por mucho tiempo más sigamos en este esquema. Y bueno, agradecer también acá a Pancho que nos acompaña. Y bueno, no sé cómo estuvieron las jornadas, me imagino que estuvieron bien las exposiciones. Yo apenas pude llegar ahora, pero bueno, quiero acompañarlos desde este lugar. Así que bueno, la bienvenida a su oficial de la Universidad de Lanús para este encuentro. Y bueno, nada, feliz porque además la temática del libro y el libro en sí mismo, y gracias por esta compilación, porque en realidad son dos libros en uno. Bueno, estamos en la época del dos por uno, con lo cual editamos este dos por uno, y reivindicar y sobre todo poner en valor esa maravillosa generación del 900. Este, me permití traer unos libritos acá que, no, sí, algunos ya me los querían afanar. Yo no sé si el Centro Ugarte tiene una biblioteca o algo así. Bueno, yo quería regalarlos estos libros, pero no porque, pero no, porque habíamos estado hablando el otro día con Marcos y y bueno, habíamos hablado de Pomona, seguramente capaz que los tiene, pero bueno, acá tenemos el pensamiento vivo de Bolívar, otro de Frank, de Waldo Frank, de Bolívar, y quería traer las obras completas de Martí, que las tengo, pero como yo tuve varias vidas, algunas cosas quedan del otro lado del Río Grande, ¿vieron? Entonces, no sé en qué biblioteca de qué casa que perdí quedó, pero la voy a recuperar si están por ahí. Es más, no se sabe ni dónde está el Río Grande. Y acá hay un libro, una compilación que es un panorama histórico, literario de nuestra América, 1900, 1943, y fue traído todo, tomo hasta el 70. Son dos libros que quería mucho, pero como los quiero, se los voy a regalar al centro. No es para que agradezcan, simplemente, en todo caso, estos los que había comprado son del Centro Editor de La Habana, de la Casa de las Américas, ¿no? No me acuerdo qué año fui, 1987, esto para que vean lo viejo que soy. Lo compré en La Habana en 1987. Así que como me invitaron a presentar un libro, yo aporto otros cuatro chiquititos para el centro y decirles que obviamente creo que todos acá estamos comprometidos con este pensamiento de unidad latinoamericana, de esta patria grande, y bueno, dar este mensaje también de de continuidad y de poder persistir en estas investigaciones, en estas publicaciones que apoyamos absolutamente desde todo punto de vista. Así que me parece una gran tarea la que han hecho de editar, pero tenemos muchos proyectos para editar y reeditar libros. Teníamos también la idea de reeditar los viejos libros del Centro Editor de América Latina, lo habíamos discutido una vez también con algunos colegas del gabinete, también con Pancho.
Y bueno, nada, esa preocupación editorial, que no es poca cosa, creo que la tenemos que seguir sosteniendo, bueno, con la hibridez también de que puedan ser este, hechos en digital y hechos y en libro físico. Así que bueno, yo soy muy apasionado por eso, entonces esta generación de 900 que incluía la obra de Martí, no la pude traer, entonces manoteé lo que tenía ahí en casa, para traer y bueno, compartir todo ese, más en este momento, ¿no? Que estamos viviendo, compartir toda esa efervescencia libertadora, no libertaria, libertadora, de aquel gran sujeto que uno aprende a conocer a través de estas publicaciones. Yo confieso que no he leído demasiado la obra de Manuel Ugarte, pero bueno, está presente en nuestro hábitat y está presente también en lo que él pensaba de las cosas que hemos leído de nuestra patria. El otro día hablábamos con Marcos y yo le confesaba mi amor por Bernardo de Monteagudo, ¿no? Porque a veces no sé si se dedican un poco a Monteagudo también muchísimo, pero a veces los olvidados un poco, los menos escudriñados, entonces se rescata más a Castelli, a Belgrano, este, en fin, a todos los grandes de la Revolución de Mayo, pero yo soy fanático de Monteagudo, de su pensamiento, de su influencia también, y lo digo esto porque supongo que Ugarte lo rescata, su influencia, obviamente, del contrato social, de Rousseau, obviamente. No sé si de la Revolución Francesa, pero por lo menos de Rousseau sí. Y eso me venía a cuenta de todos esos viajes que leía por ahí en el libro este, de, de Ugarte a París, de esa juventud, pero también pensando en eso me hacía pensar que leí muchos libros sobre Monteagudo y de Monteagudo y lo que era una persona en esa discusión que a veces tenemos, una persona jovencísima, ¿no? No sé si tendría 19, 20 años, cuando San Martín lo llevaba por todos lados, incluso redactando las actas de la independencia de Chile y no sé si las de Venezuela también, ¿no? Porque creo que Bolívar también lo nombró en algún lugar. Bueno, yo no voy a hablar de historia porque no soy historiador y me da una vergüenza terrible. Solo quiero mostrar mi pasión sobre algunos patriotas y porque se me venía un poco a la memoria de este Manuel Ugarte, tan viajante, tan viajador y tan incorporador de ideas que van surgiendo justamente de ese contacto con distintas realidades. Y bueno, Monteagudo también iba y venía para acá, para allá, Panamá, volvía y bueno, y estuvo todo en ese proceso de emancipación de nuestra América Latina. Así que nada, compartir esa pasión que uno tiene, que a veces dicen, ah, mira, parece que solo le gusta la música, pero no. A mí realmente me apasiona mucho, mucho, mucho la historia y hemos vivido, los que hemos vivido mucho, algunos no habían nacido cuando yo ya había vivido mucho, tuvimos ese contacto y esa militancia que iba más allá de lo territorial, o de lo más próximo, sino una militancia un poco más internacional, si se quiere, más, más socialista, general. Sobre todo los que vivimos, no, yo no precisamente en el exilio, pero sí estuve viviendo afuera y tuve actividades en Francia, justamente en París, donde viajaba tanto Ugarte, hice muchísimas cosas, menos cosas que Ugarte, obviamente. Pero bueno, toda esa experiencia y la riqueza que uno puede traer y vivir realmente es muy enriquecedora. Yo estoy muy ansioso de escuchar lo que contiene este libro por los que saben, por los que compilaron, por los que leyeron, por los que entienden. Así que mis palabras sean solamente de bienvenida y de agradecimiento
Y esto que conté así de manera un poquito personal era para que no estoy acá solamente porque me compromete institucionalmente, sino porque tengo una pasión por abrigar esta patria grande y esta lucha por la descolonización, que justamente todos estos grandes hombres y servidores de la humanidad han transitado, y no gratuitamente, porque su legado es inmenso. Así que muchísimas gracias y no sé cómo, bueno, Guillermo, creo que es la coordinación de esta mesa. Muchísimas gracias. Bueno, en continuidad con las palabras del vicerrector, yo quiero agradecer a Mara Pasande que me permitió moderar esta mesa de lujo. Estamos con todos referentes del pensamiento nacional latinoamericano. Bueno, agradecer estar en esta universidad nacional, popular y pública. Agradecerle a nuestra querida rectora Ana Jaramillo que fundó esta universidad. Y bueno, presentamos a Francisco Pestana, que es abogado, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dio clases en esta universidad, actualmente es director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, titular del Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano en nuestra universidad, docente de la especialización de Pensamiento Nacional Latinoamericano y autor de numerosos libros y artículos como Introducción al Pensamiento Nacional, Estado y Derecho de los Pueblos, breves reflexiones desde el pensamiento nacional sobre derecho comunitario indígena, aportes para un pensamiento nacional latinoamericano, entre otros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, bueno, yo la verdad que, como se dice ahora, celebro la publicación de este libro. Yo creo que toda publicación coincido con el maestro Bossani, que cada libro es una alegría, una satisfacción, y más aún cuando se trata de un Manuel Ugarte sobre el quien, digamos, ha recaído una ostensible censura durante muchas décadas. Es uno de los malditos de la historia, como bien lo señala Norberto Galasso. Eh, y yo particularmente leí todo el libro completo. Me voy a concentrar en básicamente los estudios preliminares. Justamente por esa ausencia que marca la historia de Ugarte. Y voy a empezar con un texto que seleccionó uno de los tres autores de los estudios preliminares. Uno es Mara Espasande, otro es Marcos Mele y otro es Facundo de Vicenzo. Son los tres encargados de hacer los estudios preliminares. Pero voy a empezar con esta frase que dice así, de Jorge Abelardo Ramos: al rendir justicia histórica a la lucha de Manuel Ugarte, no perseguía él, ¿no?, un simple propósito de vindicación personal, por más legítima que fuese. Ugarte resumía en su largo exilio el infortunado destino del pensamiento nacional. Y yo veía en su peripecia individual reflejarse la suerte que corrían los disconformistas y rebeldes de su tiempo. Exiliados en el espacio o en el tiempo, en la geografía o en la historia, cubiertos por el espeso velo del silencio, el olvido, la desfiguración, la pura difamación, comprendía bien que todos los revolucionarios corríamos un poco la misma aventura que Ugarte. Es realmente emocionante para mí, quien tuve la oportunidad de conocer, no a muchos de su generación, porque si no sería extraño que estuviera aquí, pero a las generaciones que fueron formados por su maestría, este, y pude palpar física y espiritualmente esa censura y ese sufrimiento.
lo recuerdo, el núcleo pequeño de gente que despedimos a nuestro querido Fermín Chávez, núcleo pequeño que despedimos a Ernesto Boldar, núcleo pequeño que despedimos a Gustavo Sirigliano, siempre pequeño, pero siempre emotivos y siempre comprometedores. Esa pequeñez a nosotros nos daba fuerza y nos preguntábamos siempre, y todo escritor nacional se pregunta si el destino que siguieron sus maestros era su propio destino. Pero sabemos que ese destino tenemos que asumirlo orgullosamente. ¿Y por qué hay que leer los tres estudios preliminares? Porque allí, de alguna manera, se condensa, son extraordinarios, son los tres extraordinarios piezas que nos permiten entrar al mundo de Ugarte. Que a Ugarte, para entender a Ugarte, hay que entender el mundo de Ugarte. No solamente el mundo histórico de Ugarte, sino el mundo de introspección de Ugarte, el sufrimiento, sus exilios, su pobreza, a pesar de provenir de una familia, como bien lo dicen en el estudio preliminar, de una familia vinculada a los intereses de la oligarquía. Flor Ugarte administraba campos de aquellos terratenientes que de alguna manera concentraban el poder político y económico de la época. ¿Y de qué habla estos estudios preliminares? Yo tomé una frase que me pareció extraordinaria y creo que el autor es Marco Mele, dice: civilización. Para el imperialismo, civilizar fue balcanizar. Estudia la frase. Es algo que quiero rescatar, porque así como Jauretche en su momento dijo que de alguna manera civilizar era desnacionalizar, civilizar también fue desbalcanizar, fue balcanizar, perdón. También se involucra el Ugarte, y esto es lo que realmente le va a costar a Ugarte parte de su exilio interior, se cruza y se enfrenta directamente a algo que todos conocemos que existe, pero muchas veces no nos animamos a denunciar públicamente, que es el colonialismo inglés, tanto en su fase directa, como lo fue la apropiación ilegítima de las Malvinas y su política colonial durante el máximo, digamos, esplendor del imperio, sino también lo que él decía y la infiltración mental. O Jauretche hablaba de colonización pedagógica, ¿no? Después, otro tema interesantísimo sobre el cual se inmiscuye es la cuestión de la balcanización. Hay una, hay una frase que voy a leer que espero que no se me caiga el glaciar arriba del libro, que ya está bastante marcado. Este, Dice: supongamos que la América de origen español es un hombre. Cada república es un miembro, una articulación, una parte de él. La Argentina es una mano, América Central es un pie. Yo no digo porque se corte un pie deje de funcionar la mano, pero afirmo que después de la amputación el hombre se hallará menos ágil, que la mano misma, a pesar de no haber sido tocada, se sentirá disminuida con la ausencia de un miembro necesario para el equilibrio y para la integridad del cuerpo. Me parece extraordinaria esa referencia a la política de balcanización, que es negada, inclusive negada por los libertarios. Para los libertarios, los muchachos y muchachas que los vamos a recibir de visita durante entre los próximos días, de visita, digo, a la Casa de Gobierno, niegan la existencia de una política imperial, de una influencia colonial y neocolonial británica en el Río de la Plata. Lo han negado y han condenado a cada uno de los autores y autoras que osaron inmiscuirse con el imperio británico y su majestad. Los han condenado a sus más terribles exilios, a veces físicos, económicos, privaciones, o simplemente la negación de sus propios talentos. En ese caso, actualmente, el Carabino Ortiz, premio
premiado de joven con su primer libro, El hombre que está solo de espera, y condenado al ostracismo durante toda su vida intelectual. Bueno, también esta generación que profesa un nacionalismo cultural basado en la afinidad lingüística, religiosa y cultural, dice Ugarte, la cuestión de las clases subordinadas y las clases dominantes, o clases dominantes, clases subordinadas, comparándolas con los países dominantes y los países dominados. Fíjense que esa relación dialéctica funciona para Ugarte no solamente en el campo de las relaciones de producción, sino en el campo de las relaciones internacionales, en este caso a partir de las asimetrías que establecen la cuestión colonial. Eh, la cuestión de su participación en una profunda revolución estética, porque en cierto sentido esa generación da inicio, digamos, a una ruptura estética que después será continuada por la generación del 40, y por eso generalmente le recomendamos el libro de Juan Waldemar Wallis para que puedan observar claramente cómo una generación es continuación de esta generación, o por lo menos la generación del 40, cuyo título es Grandeza y Frustración, el libro de Wally, también de alguna manera tiene que ver con el abrevar de Rubén Darío, de Amado Nervo, Rufino Barranco Fontón y de todos los autores y hombres y mujeres, ¿no? De la generación del 1900. La idea de un socialismo nacional latinoamericano, algo rupturista, que le cuesta a Ugarte la ruptura con el Partido Socialista. Se puso dos veces, a falta de una, por el Partido Socialista, y básicamente plantea la cuestión nacional, por entender que en las periferias, las contradicciones principales partían de la base de ese cántico que se cantó el 17 de octubre, parte del colonial. Ahí estaba planteada la contradicción principal y ellos, de alguna manera, el primer peronismo le debe, en cierto sentido, a Ugarte. Recordemos que Ugarte fue, no en vano, embajador, entre otros, en Nicaragua, del gobierno peronista, o también enfrentamientos con un sector de la burocracia peronista, que la hay, y a veces son más duros que los otros burócratas. El desafío de reescribir la historia latinoamericana, es decir, plantear la idea del revisionismo, incorporando las antiguas sociedades americanas, porque decían, la historia de la patria chica es la historia del pueblo sin historia, una historia recortada, una historia limitada, o sea, el tema del revisionismo. La crítica al positivismo y a la idea de progreso indefinido, la crítica a la negación del pasado, como el positivismo hace, determinando que la historia es escatológica, ¿no? Y que la historia no influye ni en el presente ni en el futuro, que hay que romper absolutamente con la historia. La crítica al determinismo y al reino de la razón. Esa generación es una generación, en cierto sentido, que critica, digamos, al racionalismo y al iluminismo, y de alguna manera participa de lo que después se conocerá como la gran revolución o reacción antipositivista americana de los años 20, que es fundamental para entender todo el proceso después de la generación del 40. El reconocimiento de Ugarte también como parte de una generación, como parte de un colectivo artístico, pero un colectivo que no surgió por acuerdo de voluntades, ningún contrato social, sino que surgió instintivamente. No hubo un acto voluntario de pertenecer a una generación, sino fue instintiva esa generación. Y que no tomó el viejo mundo, digamos, como modelo, sino como destino a veces de la incomprensión en sus propias patrias. Pues hay una cuestión de un apelativo muy interesante al tema de la memoria, porque, bueno, digamos, de los libros, tanto de los dos textos que se presentan acá, que son escritores iberoamericanos,
y el naufragio de los agronautas, hay una, hay una diferenciación en uno de los textos muy interesante sobre la diferencia entre memoria y recuerdo. Mientras el recuerdo depende de la memoria puede disparar, si quiere, puede disparar recuerdos, ¿no? La memoria, además, dice, es colectiva. A ella se le reclama validez, mientras que a los recuerdos se les permiten ciertas licencias, emociones, sentimientos personales. Y dice, bueno, estos dos libros son libros escritos desde la memoria. Bueno, se encuentra también el tercer escrito, que creo que pertenece a Mara Espasande, la cuestión de la, la imitación acrítica, la crítica, la imitación acrítica. Ellos se sienten parte de una generación que busca la originalidad americana, y entonces aparece la idea de generación, del sentirse parte de una generación, ya lo dije, de un colectivo, de un movimiento, es una generación que se mueve, viaja, mira, se exilia, viaja, vuelve, se angustia, y la búsqueda. Y aparecen también los sentimientos, ¿no? La angustia, a veces la sensación de derrota, bueno, que aparece también Amán de Sarrey, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco yo con estas breves referencias quería sintetizar y recomendarles a ustedes que antes de leer los textos digamos, los dos textos que están acá, el Historia Iberoamericana de 900 y el naufragio de los agronautas, pobres agronautas que no lograron este, eh, encontrar el vellocino americano, pero que nos dejaron a nosotros los caminos para encontrar el vellocino. Este, yo quiero recomendarles que lean primero los estudios preliminares, sobre todo a quienes no conocen la obra de Ugarte. Es decir, es necesario leerlos. A mí me resultó necesario para recordar, yo leía a Ugarte hace 30 años. Es decir, a mí me vino muy bien antes de conectarme con el intertexto que proponen de volver a recuperar este, a Ugarte, me vino muy bien leer los estudios preliminares. Están muy bien hechos. Aparte, para mí, digamos, es un orgullo porque los tres han sido parte, digamos, de toda esta experiencia que Ana y que el maestro ahora de alguna manera continúa, que es que nuestra universidad de alguna manera haya convertido en un norte en los estudios de pensamiento nacional y latinoamericano. Este, que, digamos, muchos piensan que es una especie de ejercicio de atadura melancólica hacia el pasado, y yo les digo que por experiencia, yo tengo unos cuantos añitos caminando en este sentido, que el pensamiento nacional latinoamericano es una invitación a la construcción del futuro de América. Nosotros no podemos construir, digamos, una Argentina y una nación americana si de alguna manera no somos originales, si no construimos a partir de las ataduras a nuestras, eh, digamos, a nuestra evolución histórica, concreta y particular, si no ejercitamos un pensamiento situado, etcétera, etcétera, etcétera. Los tres demuestran que esta corriente, de alguna manera, sigue esta matriz de reflexión creativa, que es el pensamiento nacional latinoamericano, sigue generando nuevos y nuevos autores, nuevos y nuevos referentes, mientras los más viejitos nos vamos corriendo cada vez para atrás para dejar que ustedes como generación puedan reemplazando y hacer las cosas mejor que las que hicimos nosotros, y es que hicimos algo bueno. Así que muchísimas gracias. Me emociona mucho presentar este libro, sobre todo en especial por esta última reflexión que acabo de hacer respecto a ustedes. Muchísimas gracias. Los dejo con los autores. Bueno, ahora vamos a presentar a uno de los autores.
Marcos Mele, licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús y magíster en Historia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de Lanús, profesor adjunto del Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano, del Seminario Las Izquierdas Argentinas y el Problema Nacional de la misma universidad. Sus investigaciones se enmarcan en la denominada historia de las ideas políticas. Se ha dedicado a abordar la producción política e intelectual de diversos pensadores, entre ellos Alberdi, Ugarte, Abelardo Ramos y Ramón Doll. Asimismo, ha investigado en torno a la difusión del ideario nacionalista en las instituciones deportivas a comienzos del siglo XX, tomando como caso de estudio el Club Atlético Lanús, autor de Bolivarismo y Antimilitarismo, Rufino Blanco Fombona y Francisco Silva contra la historia falsificada, y del Club Atlético Lanús, Vida Social, Política y Deportiva. Bien, buenas tardes, gracias María por la presentación. Gracias maestro por acompañarnos en la presentación de este libro. Dos comentarios previos antes de ingresar a unas breves reflexiones acerca del estudio preliminar que estuvo a mi cargo. Una primera cuestión tiene que ver con mi rol casi de ugartólogo del Centro Ugarte, es decir, durante muchos años en el marco del Centro Ugarte me dediqué a tratar de rastrear la totalidad de la bibliografía de Ugarte, en muchos casos con gran dificultad, porque, como es muy probable que todos sepan, Ugarte nunca publicó en la Argentina un libro en vida. Ugarte muere en el año 51 y recién en 1953 una editorial argentina abre sus puertas para que Ugarte pueda publicar en nuestro país. Esto, por supuesto, tiene razones que son extraliterarias. Ugarte, como señalaban quienes me antecedieron a la palabra, se convirtió en un maldito para la cultura y el pensamiento nacional. Esa denominada inteligencia, la élite cultural, lo segregó, lo marginó, pese a ser uno de los escritores más destacados del mundo de habla hispana. Y ese proceso de marginación político-cultural que padece Ugarte ha tornado algunas de sus obras prácticamente inhallables en el país. Por eso es que este trabajo, este libro tiene el valor de reunir dos obras de Manuel Ugarte como escritores iberoamericanos de 1900, obra que tuvo 3 ediciones, una primera del año 43 en Chile, una segunda del año 47 en México, y una última edición muy poco recordada que lleva el título renombrado de La dramática intimidad de una generación, ¿no? Que es el último trabajo de Ugarte en vida, ¿no? Ugarte lanza a imprenta La dramática intimidad de una generación y muy pocos días después va a suicidarse, ¿no? En diciembre del año 51. El otro libro, El naufragio de los argonautas, es un libro verdaderamente inhallable en el país. Yo tuve una muy grata experiencia como docente, acompañé a un estudiante de la licenciatura en Ciencia Política en su proceso de elaboración del trabajo final integrador, y en agradecimiento por haberlo acompañado durante todo ese proceso, un día me sorprendió trayéndome un ejemplar del naufragio de los argonautas. Justamente lo trajo desde España por un libro que acá no hay prácticamente forma de conseguirlo. Por eso el valor de lo difícil de hallar estas obras es muy importante, el hecho de que la UNLA los reedite, y marca la continuidad de nuestra universidad, que ha sido pionera en cuanto a su gran labor editorial vinculada al pensamiento nacional, ¿no? Con nuestra colección de pensamiento nacional en la editorial y la colección también de La Patria Grande. Eso por un lado. Por otro lado, ya ingresando a mi estudio preliminar, señalarles que ese estudio preliminar en su versión inicial no fue escrito para este libro, sino que en realidad su versión inicial se produjo en el marco de la pandemia. En marzo de 2020 nos empujó a una realidad que no esperábamos, y nuestra universidad también fue pionera a la hora de rápidamente darle continuidad
a su actividad académica, y esto a todos los docentes, por supuesto, nos llevó a innovar en cuanto a métodos pedagógicos que muchos de nosotros desconocíamos. Ante la dificultad tecnológica que tenía para usar el Zoom, el Meet, etcétera, se me ocurrió que una posibilidad de darle continuidad al Seminario de Pensamiento Nacional en la comisión que tenía a cargo era tratar de escribir pequeñas semblanzas biográficas, tal como lo hago en las clases, sobre cada uno de nuestros pensadores, José Hernández, Marechal, Ugarte, Scalabrini Ortiz. Bueno, y es así que escribí un primer esbozo biográfico de Manuel Ugarte, direccionado, tenía en mente a los estudiantes que participaban de mi comisión. Ese texto ¿no? que yo lo volcaba al Word, luego método bastante rudimentario, lo leía, lo convertía en audio y era casi como si les estaba dando una clase a los estudiantes. Por eso ese texto inicial, que fue escrito con ese amor que uno siente por la docencia y por esta universidad, luego lo fui puliendo, lo fui mejorando, y cuando surgió la posibilidad ya de editar este libro, fui incorporando mucho más elementos vinculados a este pensamiento de Ugarte. Con miras a ser sintético, marcar 4 núcleos del pensamiento de Manuel Ugarte. Mi estudio preliminar es bien introductorio hacia su figura, porque aunque parezca mentira, Ugarte aún en el presente sigue siendo un desconocido, ¿no? Pese a la gran labor de Jorge Abelardo Ramos por rescatarlo, de Norberto Galazo, de nuestra propia universidad, aún Ugarte sigue siendo un desconocido para la mayoría de los argentinos. Por eso mi estudio tiene este perfil más bien panorámico. 4 núcleos estructuran el pensamiento de Ugarte, atraviesan toda su obra. El primer núcleo, como nos marcaba muy bien nuestro rector, es esta idea de la patria grande, ¿no? Ugarte va a ser, como exponente de esta generación del 900, uno de los grandes defensores de la concepción de la patria grande. Ahora bien, esa idea de la patria grande en Ugarte no va a estar eh, recubierta de idealismo, no va a estar recubierta de cierta visión ingenua, sino que para Ugarte la concepción de la patria grande, la unidad iberoamericana, es claramente un proyecto político. Esto lo tenemos que tener en claro, ¿no? Ugarte no promueve la unidad iberoamericana meramente por el hecho de un origen común y con los fines de que nos llevemos bien con los países hermanos. Ugarte observa en la unidad iberoamericana un proyecto político que es establecer una barrera al expansionismo del imperialismo yanqui, ¿no? Esto me parece que es fundamental que lo consideremos, porque para él patria grande y antiimperialismo son 2 caras de la misma moneda. Es decir, no podemos pensar o predicar el antiimperialismo si al mismo tiempo esa prédica no tiene una concepción continental o iberoamericana. ¿Bien? En este sentido, Ugarte va a tomar distancia de una corriente que comienza a tomar cuerpo a comienzos del siglo XX, que es el nacionalismo de patria chica. ¿Bien? En ese proceso de desmembramiento de Iberoamérica, va a florecer en muchos de nuestros países visiones exacerbadas de nacionalismo, donde esa prédica nacionalista va a exponer la hostilidad respecto al resto de los países vecinos, ¿no? Algo bien concreto que ocurre en nuestra región, ¿no? La fuerte hostilidad que se va a dar en la Argentina de 1880 respecto a Chile, ¿no? Ese nacionalismo de patria chica va a ser rechazado de plano por Manuel Ugarte. Manuel Ugarte va a afirmar que nuestro nacionalismo, que al mismo tiempo recupera el nacionalismo de los grandes libertadores, de Bolívar, de San Martín, de Monteagudo, que aquí nos señalaba Daniel, ¿no? Ese nacionalismo que ellos predicaron a comienzos del siglo XIX es un nacionalismo de patria grande. Está muy lejos de ser el nacionalismo de patria chica que nos lleva a las puertas de la hostilidad con los países de la región. Entonces,
primer eje en el pensamiento de Ugarte, su concepción respecto a la patria grande. Segundo gran eje del pensamiento ugartiano, el antiimperialismo. En una primera versión, el pensamiento de Ugarte va a exponer un antiimperialismo que centra su mirada casi exclusivamente en los Estados Unidos, pero ya en el contexto de la Primera Guerra Mundial, Ugarte va a advertir que en nuestro país la telaraña imperialista ha sido cuidadosamente tejida por el imperialismo británico, ¿no? Esto es algo muy importante a considerar. Ugarte en ese aspecto va a ser precursor de lo que luego va a desarrollar e investigar en profundidad en los años 30 Raúl Scalabrini Ortiz y todo el grupo de Forja. El tercer pilar del pensamiento de Manuel Ugarte es el del socialismo. Ugarte, a comienzos del siglo XX, va a abrazar lo que se conoce como las ideas del siglo. Ahora bien, la prédica socialista de Manuel Ugarte va a tener una particularidad que lo distancia de buena parte del resto de los socialistas de nuestro país y les diría de gran parte de la región. Y es que el socialismo que pregona Ugarte es un socialismo empapado de nuestra realidad nacional iberoamericana. Ugarte va a considerar que el socialismo no puede importarse acríticamente a nuestra realidad, no puede ser trasplantado mecánicamente. El socialismo, emanado de los grandes teóricos del pensamiento europeo del siglo anterior, debe pasar por el tamiz de la realidad iberoamericana. Por esa razón, Ugarte va a promover un socialismo nacional latinoamericano. Y acá una aclaración, que le diría casi se cae de Maduro, pero en los tiempos de fuerte manipulación simbólica en los que estamos atravesando, el socialismo nacional que enarbola Manuel Ugarte nada tiene que ver con el nacionalsocialismo, ¿no? La inversión de los conceptos en modo alguno da el mismo resultado, ¿no? Son dos cuestiones antitéticas. Cuando Ugarte habla de socialismo nacional, habla de un socialismo en el cual el internacionalismo es un ideario a futuro, es un ideario a alcanzar, pero que tiene que pasar por una instancia previa que es la de la nación latinoamericana o iberoamericana, ¿no? Esto Ugarte lo tiene muy, muy claro. Es un socialismo enraizado en nuestra realidad y al mismo tiempo es un socialismo donde la concepción nacional es también una concepción de patria grande. Un cuarto eje que estructura la obra de Manuel Ugarte es la defensa del arte nacional. Ugarte va a tomar distancia de la intelectualidad colonizada y colonizante que va a monopolizar la superestructura cultural de nuestros países. Ugarte, por supuesto, no va a perder de vista el carácter universal del arte, de la producción artística, pero dice, esa universalidad del arte en modo alguno puede ir en detrimento de nuestras particularidades nacionales, ¿no? Por eso va en esta obra y en muchas obras más, Ugarte va a ser un firme defensor de la formación en nuestros países de un arte con su mirada puesta a la realidad latinoamericana. Para ir culminando mi exposición, señalar un dato que es más que importante. En la década de 1920, un gran intelectual francés, Henri Barbusse, va a fundar una revista, que es la revista Monde. En su comité de redacción, Barbusse va a convocar a grandes figuras del pensamiento de la época, va a convocar al gran escritor ruso Máximo Gorki, va a convocar nada más y nada menos que a Albert Einstein, y también va a convocar a Manuel Ugarte, ¿no? Fíjense la estatura que Manuel Ugarte tenía en la década de 1920 en el pensamiento internacional, ¿no? Se lo convoca para ese comité de redacción. No es para nada casual que en el presente la gran mayoría de los argentinos desconozcan quién fue Ugarte, su obra no se lea en las universidades, con excepción de nuestra universidad que ha sido pionera en este sentido, que le hemos puesto un edificio que lleva su nombre. Entonces, esa marginación política, ese silenciamiento que pesa sobre la figura de Ugarte, en gran medida tiene que ver con las ideas que Ugarte pregonó.
¿no? Cuando Ugarte fallece en el año 1951, va a ser un pequeño núcleo de pensadores nacionales los que van a recoger su legado, los que van a intentar, en primer lugar, repatriar sus restos, ¿no? Ugarte fallece en Francia, ¿no? En el año 51, y recién en el año 53 va a comenzar el proceso de repatriación de sus restos. Y va a ser un pequeño núcleo, les decía, de pensadores los encargados de repatriarlo y de homenajearlo. Van a ser su amigo Manuel Gálvez, va a ser el fundador de la Izquierda Nacional, Jorge Abelardo Ramos, el gran historiador Rodolfo Puigros, nuestra biblioteca lleva su nombre, y otro hombre muy destacado en ese proceso de homenaje a Ugarte va a ser John William Cook. Así que quería cerrar mi intervención leyéndole las palabras de John William Cook en homenaje a Ugarte en ese proceso de repatriación de sus restos. Nos dice John Cook: Ugarte fue un intelectual que no pactó ni con los poderes dominantes ni con la traición a lo nacional. Un socialista que concibió al pueblo como un conglomerado real de hombres de carne y hueso, de seres sufrientes y con derecho a un mejor destino. Un americanista que comprendió que la revolución reivindicadora debía computarse en términos continentales. Un patriota que supo que la grandeza de la nación no debía medirse en los términos contables de balanzas exportadoras. Fíjense la actualidad de esa última frase. Todo ello lo convirtió en un precursor, exponiendo en la soledad sin remedio su mensaje sin destinatarios. La generación actual, que lleva a cabo el objetivo de sus ensueños, tiene una gran deuda con Ugarte. Puede pagarla demostrando que su soledad no fue infecunda, que su coraje no fue estéril. Muchas gracias. De Marcos, muchas gracias. Siguiendo con los estudios preliminares, presentamos a Facundo Di Vicenzo, que es profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Pensamiento Nacional Latinoamericano del siglo XX por la Universidad Nacional de Lanús y doctor en Historia por la Universidad de El Salvador. Docente e investigador del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, del Instituto de Problemas Nacionales y del Instituto de Cultura y Comunicación de la UNLA. Es profesor adjunto del Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano de la misma universidad. Compiló junto a Daniela Alhambra el libro Manuel Ugarte, Legado, Vigencia y Porvenir, y junto a Mara Espasande y Carlos Godoy, el libro Una Hora Americana, la reforma universitaria desde el pensamiento nacional latinoamericano. Autor de Caudillismo en el Río de la Plata, más otros relatos de historiografía, historia y política. Bueno, gracias Mari, gracias Daniel, Pancho, y bueno, compañeros. Voy a empezar con una anécdota acá del lugartólogo. Yo no conocía a Manuel Ugarte, tengo familia militante, bueno, de todo, de anarquistas hasta peronistas. Y él me dice: ¿conoces a este tipo? 2014, creo que era, en el kiosquito, 2003, ya 10 años. Me dice: ¿conoces a este tipo? Yo, no. Después no lo conocía, llegué a mi casa, no lo conocía a nadie. Y me dice: tenemos que dedicarnos a estudiar a esto. Y ahí empezamos. Él con una enfermedad por conseguir las obras originales, yo por conseguir primero la que conseguía, primeras ediciones. Y bueno, ahí empezamos. Yo voy a ser breve, voy a hacer algo que tiene que ver con uno de los libros, y para también ver el derrotero de lo que son los escritores que menciona Manuel Ugarte, que son un montón, que tienen vidas particulares de estos personajes, de la generación del 900, ¿no? Y también que creo que da un elemento muy esperanzador en estos tiempos, porque hay gente que realmente la pasó muy mal y hizo cosas grandiosas. Así que bueno, digo, si ahora hay un compañero decía: aparece el muro de los lamentos, voy a un bar y se están todos, ¿no? Para levantar un poco. Voy a empezar por Rubén Darío. Rubén Darío es mencionado por Ugarte. Rubén Darío es un crítico severo, el nicaragüense escritor de la obra de Ugarte, porque Rubén Darío es un tipo que logra posicionar un modernismo que es original de nuestra región. El modernismo surge en el Río de la Plata. Eso digo porque
algunos no nos quieran robar lo que salió de acá. El modernismo es rioplatense, surge acá y él tiene mucho cuidado de no irse por las ramas de ese modernismo. Entonces, cuando Ugarte empieza a realizar una revista en donde rescata al más fuerte, ¿no? Y empieza a hacer cuentos pampeanos, y agarra a Goyena, y empieza a escribir sobre el gaucho, le manda una carta a Rubén Darío que es, ¿qué estás haciendo? Ahora que no conocen el país, vos estás hablando del gaucho. No, no, tenemos que seguir con la prosa modernista, ¿no? Muy esteticista, severo, y Ugarte va a tener una rigidez muy fuerte con él, pero van a tener esa particularidad que tiene la generación del 900, que podían estar en un bar diciéndose las peores cosas, y al momento de apoyarlo o de estar atrás, porque estaban en la misma, en un sentido eran todos antiimperialistas, de Rubén Darío hasta Manuel Ugarte, también se acompañaban. Y Ugarte le reconoce eso en este libro cuando habla de los escritores iberoamericanos, ¿no? Y una anécdota de Rubén Darío tenía un problema grave con el alcohol, pero muy grave. Muere de cirrosis, de hecho, y hay con estos autores también está bueno esto, ¿no? Leer los versos, leer los poemas, pero también leer el epistolario, que es donde está la parte picante de estos, no sé, muy Jorge Rial, ¿no? Pero buscar ahí la idea, ¿no? Entonces, hay un momento que Ugarte le manda una carta en el epistolario y dice, pero ustedes se tienen que cuidar con el alcohol, nosotros sabemos los placeres, lo que son. Y Rubén Darío dice algo así como diciendo, bueno, el alcohol es como la timba. Yo sé, aposté, pedí plata, para seguir apostando, y tarde o temprano me lo iba a cobrar. Y me lo está cobrando, ya está. Como diciendo, estoy jugado, ¿no? Y va a morir de cirrosis. Como diciendo, no puedo dejar de jugar por esos placeres de la vida, que dice una frase espectacular. Terrible, ¿no? Pues muere de eso, pero muy linda, muy poética. Y lo manda a la Isla Martín García para que se depure, ¿no? Es como eh, cuando para que empiece, lo mandamos a la familia, lo mandaría a Martín, no te vas a encontrar nada, está llena de militares, ¿no? Como es acá. Y el tipo consigue alcohol en la isla Martín García, no se sabe cómo, y sale peor de la isla Martín García. Y en agradecimiento a los militares le hace una oda a los militares que lo cuidaron, que es muy simpática, porque Ugarte le dice, ¿le escribiste hasta los... ¿Qué te pasó? O sea, haces una oda a estos tipos que fueron los que te sacaron de Nicaragua. Es muy graciosa eso. Después otro personaje de Elmira Agustini, que también tiene una historia muy trágica. No sé si conocen la historia, nosotros ayer estuvimos en el estreno en el Gaumont de la película dirigida por Piña, sobre la vida de Manuel Ugarte, en donde participamos entrevistados, y bueno, hace de Manuel Ugarte de alguna manera Leonardo Baraglia, que nos sorprendió porque es excelente la interpretación que tiene Ugarte, y en ese momento Baraglia sorprendido con nosotros, ¿no? Este tipo, quiero leer a este tipo, ¿no? Esto se tiene que dar en el Nacional Buenos Aires, estaba como anonadado. eh, y bueno, en eso rescatan algo que es tremendo, que es la historia de Delmira Agustini. Delmira Agustini tiene un amor platónico con Ugarte, platónico porque no se ven, pero se leen y se mandan cartas cada vez más hermosas, pero cada vez más fogosas, ¿no? Cartas fuertes. Y Agustini era Delmira tenía ya elegido el tipo con el que se tenía que casar. Entonces, esa familia de Cuña, ¿no? De montevideanas, el uruguaya ella, y dice, ¿cómo hago con Ugarte? Y se manda esta, a mi entender, una locura, esta es la parte real, dice, lo quiero invitar que sea el padrino de mi boda. Y lo peor que nos decía, bueno, padrino de la boda, pero después le escribe una carta, yo estaba esperando, lo miraba usted, se estaba casando con el tipo, Ugarte está al lado y dice, yo lo miraba a usted y no sé, que me diga algo, una, una locura, y incluso hay una foto en donde Ugarte está así como una mirada media picarona, ¿no? Que la mira y ella se está casando con el tipo de al lado, cara de piedra, ¿no? Eh, bueno, termina trágicamente eso porque el marido se cansa de esta situación de ida y vuelta de cartas, de mira siguió, y es el primer femicidio del Río de la Plata, ¿no? Muere con 2 tiros en la cabeza, el marido la mata y después se suicida. Eh, no se esperaban este final, ¿no? Y bueno, es trágico, es realmente otro fantasma en la vida de Ugarte. Yo sé que tenemos que venderlo el libro,
pero es un libro muy triste porque es la última época de Ugarte, y Ugarte no para de ver estos fantasmas, ¿no? En el naufragio de los argonautas, y en Escritores él está hablando de toda gente que ya no está, toda gente que ya murió, ¿no? Y que se le aparece en la vida y que lo recuerda y, y la memoria, y de pronto está hablando con uno y se acuerda de otro. Bueno, después otro personaje, Florencio Sánchez, que es un uruguayo, que es un poeta, un dramaturgo, que es un anarquista, que tiene el derrotero de muchos anarquistas de esa época, que es sumarse en grandes tumultos, en grandes rebeliones, pensando que de ahí viene la revolución social y con eso van a lograr. Entonces este personaje tiene una aparición en la revolución del 90. Y después tiene una aparición con Aparicio Saravia, que es uno de los últimos rebeliones de gauchos a caballo, ¿no? Que hay en el Río de la Plata, ese levantamiento de los blancos en Uruguay. O sea, fíjense el derrotero de este personaje. Después termina, bueno, es amigo de Lisandro de la Torre, también queda muy impactado por el asesinato en la Cámara del Senado, cuando matan a Bordaber, y después se suicida Lisandro de la Torre. Eso también le pega a Florencio Sánchez, que entra en un bajón, y después la muerte. Y todas esas muertes también habla Manuel Ugarte, de esa sucesión de muertes. Otro personaje es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es bueno, alguien que ayuda a Ugarte en el momento de máxima pobreza que tiene cuando está en Chile. Comento si me acuerdo de algo que en el documental yo digo una frase que es: y estaba muerto de hambre, y la familia Ugarte, saquen eso, grabarlo de nuevo, muerto de hambre no lo tuvo que venir a grabar a Megafón con una super sonido para decir que tenía penuria económica. Ya está, pueden hacer todo porque no querían que aparezca, porque realmente lo que veíamos nosotros en los documentos es que la pasó tan mal que vende su biblioteca, que era el objeto preciado que tenía. Ugarte termina regalando prácticamente la biblioteca que tenía él a un coleccionista mexicano que todavía no lo pudimos rastrear, pero que es tremendo para que llegue a ese nivel. Y bueno, Gabriela Mistral lo va a ayudar, va a tener una vida diplomática interesante también la vida de Gabriela Mistral, porque está vinculada con alguien que mencionaron, que es José Vasconcelos. Vasconcelos, cuando es ministro de Educación y director en UNAM, empieza a llamar, en esta cosa que tiene Vasconcelos genial de romper todos los esquemas y decir, bueno, yo quiero profesores latinoamericanos. La llama a Gabriela Mistral, y Gabriela Mistral dice, bueno, vos, se va a ver. Y termina como profesora, termina como iniciando proyectos vinculados a la cultura y al arte, vinculada al muralismo que va a realizar Vasconcelos, y de ahí Mistral es una viajera nata por toda Latinoamérica, ¿no? Va a estar teniendo diferentes funciones, y va a ser una figura muy importante para desarrollar los puentes entre todos los pensadores iberoamericanos, ¿no? Otro personaje más que a mí me interesó por las particularidades es Juan José de Soiza Reilly, ¿no? Reilly es un personaje que aparece en Ugarte, pero aparece en otros más, que lo mencionan, alguien que discutía en Corrientes hasta llenar. Las discusiones de Reilly terminaban en boxeo, decía, ¿no? Pues el tipo discutía y terminaba las piñas. Esto, gente de La Nación le dice, che, es un periodista interesante, vamos a llevarlo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como diciendo, llevamos a cubrir la Guerra Mundial. Es un tipo que parece que se la banca, y va a cubrir la batalla de Verdún, que no sé si tienen idea, pero son 350.000 muertos, y va a cubrir y va a terminar en pocos días, ¿no? Es una batalla tremenda. La va a cubrir, va a realizar un estudio muy interesante de esa batalla, que en La Nación dice que esperaban las notas de él. Y después voy a mencionar algunos libros de los de él, porque el tipo vuelve y, claro, digamos que puso la vara muy alta, ¿no? Primera Guerra Mundial, quiero seguir escribiendo, y va a escribir sobre los conventillos. Hay un libro que se llama Los Timberos. Bajo fondo de la aristocracia, la muerte blanca, ¿no? Va a escribir sobre la cocaína, un estudio. Él también dice que va a tener problemas, en el estudio parece que lo tuvo muy vinculado, ¿no?
Y después los libros que siguen son Pecador, Amor y Cocaína, ¿no? Es el último libro. Digamos que quedó enganchado y va a morir vinculado a las adicciones también. Pero digo, son estos personajes, todos estos personajes son los que menciona Duarte para dar una mención a los dos últimos. Bueno, después está el caso de José Asunción Silva, no sé si lo tienen a este personaje, que venían diciéndole todos, tenés que escribir un libro, tenés que escribir un libro. El tipo se pone, me río, pero es terrible. La situación, termina 2 libros, está volviendo a Europa y el barco naufraga y pierde los 2 libros que iba a escribir. Después se suicidó, a los 2 años se suicida. Una historia. No, pero son historias. Y después Leopoldo Lugones, que es otro personaje, pero otro personaje tremendamente interesante. La obra de Leopoldo Lugones, les comento, en base también a lo que comentaba Mara, y ya dejó la palabra, pero era para levantar en general. No, pero Leopoldo Lugones es una interpretación también del liberalismo, ¿no? Es un tipo que fue crítico del liberalismo, es un tipo que ha motivado también el estudio de lo nuestro, ¿no? Con esa obra descomunal que es El Payador, que les recomiendo, que es una obra descomunal. Y bueno, y también termina con un pacto suicida, ¿no? Que aparentemente tuvo con Horacio Quiroga. No sé si sabían que parece que el momento de la muerte había en ese momento había una idea de la corriente espiritista que decía que si vos te suicidas en la hora precisa ibas al mismo lugar, ¿no? O sea, esto que parece menor lo menciona Norberto Galazo, los suicidios que también envuelven a toda esta generación, ¿no? A toda esta generación que un poco tienen que ver con el final de él, ¿no? Ugarte aparentemente se suicidó, ¿no? Eso es lo que comentan. Y bueno, hay muchos personajes más, acá sí viene la parte de la venta del libro, me faltan como 10, así que leanlo. Muchas gracias. Impecable, Facu, como siempre, dando datos de color. Bueno, ahora la compañera Mara es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Luján y especialista de Pensamiento Nacional Latinoamericano del siglo XX de la UNDA. Se desempeñó como docente en educación media y en institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires y de Cava. Ha publicado diversos trabajos sobre historia argentina y latinoamericana. Se destacan Ernesto Che Guevara de la Serna cuando no era el Che, Cuadernos Educar para la Patria Grande y en coautoría con Norberto Galazo, Historia Política del Senado de la Nación. Fue coordinadora del Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, Aportes para la Descolonización Pedagógica y Cultural, obra dirigida por Ana Jaramillo y editada por Eduldo. Actualmente es profesora adjunta regular del Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano de nuestra universidad, directora del Centro de Estudio de Integración Latinoamericana de Manuel Ugarte y coordinadora académica de la especialización en Pensamiento Nacional Latinoamericano del siglo XX de nuestra universidad. Gracias, Marco. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Una alegría poder estar aquí presentando este libro. A pesar del contexto, es una alegría poder hacerlo y la verdad es que es cuasi heroico. Recién por ahí entró y salió el director de la editorial, pero queremos agradecerles el Centro Ugarte, especialmente a Gustavo Reicher, porque fue y es un esfuerzo enorme publicar y seguir apostando a reeditar a nuestros pensadores y nuestras pensadoras. Voy a tener que ser sintética, primero porque tenemos otra actividad pautada después, que creo que va a ser muy rica. Aquí ya hay muchos compañeros y compañeras que hemos invitado a que nos puedan aportar sus reflexiones para pensar nuestro presente. Nos parecía que hacer esta sexta jornada Ugarte en nuestro contexto y en esta fecha necesitábamos generar un espacio para desde la investigación, pero también desde el conjunto de la comunidad poder pensarnos, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro lado porque tienen que comprar el libro. Y viene con descuento hoy, así que vamos a hacer recoger alguna idea y simplemente luego dar paso a la próxima actividad. Muchas de las cosas que había pensado compartirles ya las han planteado mis compañeros, así que esto sintetiza y simplifica la tarea.
simplemente recordar y traer aquí a esta mesa a dos personas que han sido quienes reeditaron por primera vez en nuestra universidad las primeras obras de Ugarte, obviamente nuestra rectora fundadora Ana Jaramillo, y Julio Cardoso, quien fue el primer director del Centro Ugarte, nuestro centro que está cumpliendo 10 años, y que allá en el año 2015, cuando comienza y cuando se crea el centro, nace de la mano de dos obras. Una, el Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, que anda por allí, que también lo pueden comprar, pero está en su versión digital porque imagínense que no es sencillo para transportar. Y Pasión Latinoamericana, que es este libro que tengo acá, donde en aquel momento se reeditó El Porvenir de América Latina, La Patria Grande y la Reconstrucción de Hispanoamérica. Continuando esta tradición y esta tarea y esta visión con la que Ana Jaramillo pensó a nuestra editorial, de rescatar del olvido a tantas obras de pensadores y pensadoras nacionales latinoamericanas. Y aclaro esto porque para la universidad, para Ugarte, para nuestra tradición, la nación es América Latina. Y creo que en este contexto actual, en nuestro siglo XXI, los mecanismos de disciplinamiento, de ocultamiento, todavía hoy están vigentes y cada vez más sofisticados. Y en este sentido, el reeditar la obra de Ugarte y este libro, Memorias de la Generación del 900, que estamos presentando, se inserta en esa larga tradición, es continuar con esta tarea de Julio Cardoso, de Ana Jaramillo, de Abelardo Ramos, que fue el primero que, como explicó Marcos, emprendió esta tarea. Y la verdad es que desde el centro nos sentimos absolutamente orgullosas y orgullosos de poder hacerlo. Esta era la primera cuestión que quería compartirles. La segunda está vinculada a la elección de estos dos libros que consideramos que son una obra, y esto lo hemos debatido mucho con Marcos aquí, hemos hablado, y en principio primaba el criterio de incorporar un tercer libro, que era El dolor de escribir. La verdad, Marcos, que decíamos, bueno, en realidad hay ahí un diálogo entre estos dos textos que hoy reeditamos, y El dolor de escribir, que es un libro que en realidad fue publicado por el Fondo Nacional de las Artes, aquí en la Argentina, por lo tanto no tiene el mismo carácter que estos dos, de realmente sean libros muy difíciles de conseguir, esto por un lado, pero por el otro lado terminamos decidiendo no incluirlos porque el mismo Ugarte contempló a estos dos libros como una unidad. Y lo contempló, lo pensó justamente lo que ya desarrolló y explicó Facundo, como volcar los recuerdos, las vivencias, las emociones de él y con las suyas, las de toda una generación. Por eso es que en estas páginas preliminares planteamos que son dos libros, pero que es una obra, y que por eso la queremos presentar en forma conjunta. Y es una obra donde, si yo tengo que sintetizar con qué me encuentro con una biografía colectiva. Y esto es tal vez lo más maravilloso. Ahora les voy a vender un poco el libro, es maravilloso, es un libro que está lleno de humor, se van a reír, van a llorar, es con la pluma y ese modernismo que atraviesa la obra de Ugarte, pero es una pluma exquisita, donde justamente lo que va generando es una narración de su propia vida, pero con la vida de Ugarte, la de todos los hombres y mujeres que fue mencionando Facundo. Muchas décadas después, un historiador crea, entre comillas, un método, ¿no? Una metodología o una historiografía, se conoce con el concepto de la biografía colectiva, que en realidad es lo que hace Ugarte en forma instintiva, pero no solo instintiva, sino porque él escribe sobre su vida, y como su vida fue pensada como un colectivo, escribe de un colectivo. Y esto me parece que es una de las cosas más interesantes para empezar a ver qué nos dicen estos grandes hombres y mujeres, no solo de lo conceptual, sino también de cómo vivieron, de qué sentido le dieron a su vida y a sus obras. Y en este devenir de biografía colectiva, Christopher Stone, que es quien genera esta teoría, dice, bueno, algo que las ciencias sociales hoy ya han tomado y lo incorporamos, porque siempre que hacemos biografía la hacemos en contexto. Factores que condicionan, lazos sociales e intelectuales, influencias ideológicas, y cómo un colectivo condiciona y modifica también al medio, ¿no? Este doble vínculo, y este pensar no en individuos, sino pensar en grupos.
Y Ugarte va generando eso, y lo hace a partir de la anécdota, de la historia, de la cosa, como les decía, medio trágica y humorística por momentos. Y de esta manera uno puede ir metiéndose en ese mundo del 1920, 1930, 40, mundo trágico sin dudas, donde él mismo se define, ¿sí?, como generación vencida, malograda, en constante zozobra. Realmente la caracterización que hace de esta generación es muy dura, porque la realidad que les tocó vivir fue dura, pero a su vez todo el tiempo habla de la decisión de la búsqueda de este ser latinoamericano. Y Ugarte va a llegar a la conclusión de que en aquella generación se encontró la germinación de lo auténtico, de la auténtica identidad continental. Y esto me parece que Pancho lo desarrollaba y lo explicaba muy bien cuando luego uno analiza el devenir de la historia latinoamericana, a partir de los años 30, 40, 50, la emergencia de los grandes movimientos nacionales y populares, y cuánto tuvieron que ver quienes los antecedieron, ¿no?, en este dinamismo que tiene la historia. Otro aspecto que destaca, que me resulta muy interesante cómo lo narra en este libro, particularmente que le da un lugar central, es la cuestión de los viajes. Y quiero leerles una frase del mismo Ugarte de este libro, donde Ugarte dice que nosotros, dice, teníamos una manía ambulatoria. Entonces dice: cuando me reprochaban la manía ambulatoria, la respuesta era fácil: no soy árbol, soy pájaro. En realidad, siempre admiré en los pájaros la inquietud y la imprevisión, porque esa fue la debilidad y la fuerza de nuestra generación literaria, esencialmente viajera, en el plano geográfico, en el plano espiritual. Viajábamos para encontrarnos a nosotros mismos y para encontrar la nacionalidad superior. En algunas páginas más adelante dice: un nacionalismo iberoamericano en el sentido de incorporar la literatura, la íntima esencia de nuestra América. Se inició el esfuerzo para transmutar los valores y sintetizar lo impalpable, que es lo que mejor define a la nacionalidad espiritual. Les digo que la letra del libro está un poquito chica. Aviso, comentario. Bueno, bueno, esto de la manía ambulatoria, me quedaba con esto, digo, la importancia de la búsqueda de ser inquietos e inquietas, ¿no? De estar en movimiento, de pensarnos con otros, y a pesar de las distancias geográficas, que en esa época eran mucho más, digo, ¿no?, en cuanto a las posibilidades de la comunicación y de construir con otros y con otras a pesar de estas distancias. Y por último, en este libro aparecen otros elementos en esto de la originalidad y lo auténticamente latinoamericano, que es la pregunta por la identidad. Y allí es donde parte de la reflexión teórica de Ugarte, que yo les invito a que compren, si no los tienen, los dos libros. Es más, puede haber algún descuento. ¿Dónde está Gustavo? Ahora decimos que Paseo Latinoamericano va a ser con 50, por ejemplo. Un éxito, ¿o no? No se han dado cuenta, ahí va, bueno. Pero digo, hay esta cuestión que Marcos presentaba, estos 4 ejes centrales, aparece el tema de la denuncia por la imitación. Ugarte hablaba de la manía de imitar, ¿no?, y del colonialismo ideológico. De hecho, es precursor en los estudios que denuncian la colonización cultural y pedagógica, que después también va a definir Arturo Jaureche, Abelardo Ramos, pero Ugarte lo plantea antes con este término, colonialismo ideológico. Y a lo largo de toda su obra fue generando un estudio en diferentes dimensiones del rol de la prensa, del rol de la historia, y también del rol del arte y de la literatura. Y en su texto, y acá esto se ve junto al dolor de escribir, ahí sí les recomiendo que después lo busquen o se los pasamos, pero ahí sí hay un cruce interesante donde él plantea la necesidad de construir una sensibilidad propia. Hablando desde el arte, él decía: vemos la realidad desde sensibilidades ajenas. Y en este sentido hay una reflexión muy profunda de toda esta generación, más allá de las ideas que atraviesa, y que lo espiritual, vieron que aparece muchas veces esta referencia a la esencia, a quiénes somos, una dimensión ontológica.
que creo que en este siglo XXI nos invitaría a repensarnos, ¿no? Desde nuestra América Latina, de manera muy, muy profunda y que nos interpela mucho. Y para cerrar, entonces, y no hablar más, ser sintética como dije, una última reflexión, que esto está en los estudios preliminares, que no está en las memorias, porque esto fue un escrito que se encontró en su escritorio y en sus papeles, ¿sí? Cuando él se lo encuentra muerto, la policía en su parte formal dice que fue un accidente, que había un calefactor que no había cerrado la llave de gas, estaba en Niza, y que, bueno, se había olvidado la llave, ¿no? En el ambiente literario, político, etcétera, se dice y se afirma y se sostiene que fue un suicidio, como acá bien se ha planteado. Y entre los papeles hay un texto y yo creo que sintetiza un poco la reflexión de Ugarte sobre su propia vida, ¿no? Porque en ese momento donde él tomó esa decisión, bueno, en un diálogo muy intimista, plantea y escribe lo siguiente. Eh, Dice, más allá de mi propia aventura, me interesó siempre el paisaje, la verdad, los sentimientos, el destino. Tengo clara noción de lo poco que vale, cuánto pretendemos que hacer frente a la inmensidad de la creación. Si alguna vanidad me queda, es la de haber comprendido el absurdo de toda vanidad. No faltará quien diga que esta es una forma suprema del orgullo. Y acaso tenga razón, pero no diría toda la verdad si no confesara que más allá de lo que hice, me complace lo que no he intentado hacer. No hay nada en mis recuerdos, ni una sola intención, un solo gesto del cual pueda arrepentirme. Si me exigieran una definición total, diría, dejando de hablar en broma, que he sido un hombre bueno, y que a pesar de la expresión gastada, si tuviera que nacer de nuevo, volvería a empezar. Me parece que esta frase tan sincera y sencilla, más allá de todas las reflexiones que van a encontrar y todas las historias de este libro, nos convocan también en este contexto, en el actual contexto, voy a decir algo que va a contramano de los tiempos. El Che Guevara hablaba del hombre y la mujer nueva, ¿no? Digo, más allá del nombre que querramos ponerle, de que lo que se viene como pueblo seguramente va a ser difícil y que es fundamental crear lazos, pensarnos en colectivo y, como dice Ugarte, ser hombres y mujeres buenas. Así que hasta aquí y les invito luego a comprar el libro. Gracias.